¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a estar revisando durante los siguientes minutos de forma bastante rápida y ágil el tema de la invasión de Estados Unidos a México en el periodo que va en 1846 a 1848. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación que está por iniciar es conocer de forma esencial causas, hechos y consecuencias de la guerra de Estados Unidos y México. Además, buscamos determinar la influencia de dicho evento en nuestra historia como país. Por último, trataremos también de identificar la postura y forma de enfrentar dicha invasión como nación. ¿Cuál fue el papel de los mexicanos? ¿Qué fue lo que se hizo para poder enfrentar esta primera invasión de Estados Unidos a nuestro país? Dicho lo anterior, es momento de iniciar. Bueno, iremos viendo entonces en principio, por supuesto, algunas de las causas, las más importantes. Por supuesto, considerar la importancia que tuvo la expansión económica de Estados Unidos, dada su movilidad social. Entonces, por lo tanto, comenzó a tener un crecimiento exponencial la economía estadounidense y provocó entonces que las personas comenzaran a tener riqueza, a acumular riqueza. Y eso se le va a conocer como la movilidad social. Entonces se despertaron las ganas de tener aún más riqueza. También se van a tener distintas ideas sobre la tierra, porque para nuestros vecinos, los estadounidenses, la tierra es un recurso explotable que debe ser utilizado para acumular riqueza. Y en tanto, para nosotros, culturalmente hablando, cuando hablamos de tierra, pues es un legado de nuestros ancestros que no se debe vender, que no se debe explotar, y hay una situación ahí cultural que debe ser tomada en cuenta. Principalmente la causa sería la expansión económica de Estados Unidos en aquella época. Recuerde que Estados Unidos poco antes se había independizado de la corona inglesa. Por supuesto, también tendríamos que hablar de la poca claridad en los límites, ¿no?, territoriales. Nuestros vecinos en varias ocasiones intentaron comprar territorios nuestros. Nunca hubo esta situación, hubo un acercamiento antes de esta invasión. El gobierno estadounidense se acercó en varias ocasiones a la compra, por ejemplo, de lo que era la Alta California, y realmente el gobierno mexicano pues en ningún momento accedió. Y es una cosa un poquito difícil de entender, dadas las condiciones económicas de nuestro país poco antes de la invasión de Estados Unidos a México. Pero bueno, por supuesto también en cuestiones de la poca claridad de los límites, destaca el caso de Texas como un caso que por supuesto tiene que ser tomado en cuenta, porque realmente Texas se va a convertir pues prácticamente como la manzana de la discordia entre las dos naciones, entre Estados Unidos y México. El mapa que usted está observando del lado derecho le está figurando las 13 colonias, digamos que ese es el primer territorio. De color naranja encuentra usted, digamos, el territorio que adquirió Estados Unidos a través de una compra que le hizo a Napoleón Bonaparte. El gobierno francés le vende ese territorio conocido como Luisiana. Y bueno, ya de amarillo, a la parte inferior de amarillo, pues sabemos nosotros la cuestión del territorio perdido a través precisamente de esta invasión que estamos explicando. Bueno, otra causa que pues para muchos va a sonar más a pretexto fue esta situación de la protección. El gobierno mexicano, al darse cuenta que los estadounidenses están acercándose al territorio mexicano, pues lo que va a hacer es acomodar algunas tropas, y entonces para Estados Unidos se va a resultar una agresión, y entonces Estados Unidos va a declarar la guerra. James Polk, presidente de aquella época de Estados Unidos, va a pedir al Senado estadounidense pues el permiso para poder declarar la guerra a nuestro país. La verdad es que James Polk, desde que era candidato para ser presidente de Estados Unidos, había ya prometido una política muy ambiciosa de expansión territorial, y pues prácticamente esto va a ser como una excusa tomada por el gobierno de Estados Unidos, esta cuestión del ejército mexicano tratando de cuidar pues digamos los límites territoriales. Y bueno, pues pasaríamos ahora a hablar un poco del desarrollo, ¿no? Algunos eventos. Lo importante es darse cuenta que México tenía muy pocas posibilidades de ganar esta guerra. La diferencia entre las dos naciones era muy importante, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de tecnología.
Sabemos entonces que en aquella época Estados Unidos pues ya era prácticamente una de las naciones más industrializadas. Y bueno, tenemos entonces el ataque por 5 frentes. El mapa que usted está observando le está pues de alguna manera ilustrando con flechas, ¿verdad? Con líneas, pues la forma en que Estados Unidos va a invadir a través de 5 frentes, 3 frentes por tierra, digamos del norte hacia el sur, por tierra a través de 3 ejércitos, y 2 ejércitos más, navíos, que van a tomar los principales puertos del Golfo de México y también por supuesto del Océano Pacífico. Bueno, continuando con el desarrollo, algunos hechos que tienen que ver con esta invasión es, por ejemplo, considerar un ejército mexicano mal preparado, sin comer, sin armas. Pues así, con todo eso va a intentar detener al ejército estadounidense. No había unidad nacional porque pues al final lamentablemente había un pleito, como usted sabe. El contexto es pues problemas internos y diferencias importantes entre los liberales y los conservadores mexicanos. Usted está en presencia de la imagen del general Mariano Paredes. A esta persona conservadora se le va a asignar un ejército para poder detener el avance de los estadounidenses. Él va a exigir incluso ayuda, cuestiones de dinero, cuestiones económicas para poder enfrentar a los estadounidenses. Una vez que se le asigna dinero, se le asignan hombres para formar un ejército, lo que va a hacer con este ejército es tomar la Ciudad de México, intentar hacerse del poder, y así entonces queda clara la situación de la no existencia de unidad nacional. Conservadores como el señor Mariano Paredes, lamentablemente, pues, al orden y al grito de orden y monarquía, pues en lugar de atacar a los estadounidenses, pues atacaron el gobierno y pues, de cierta manera tomaron el poder. Bueno, hablando del desarrollo, pues tendremos que hablar de la batalla de Monterrey. Esta batalla va a ser una de las que va a ser muy significativas. Se libró durante el mes de septiembre de 1846 en la ciudad de Monterrey, por supuesto, en Nuevo León. Sus habitantes mostraron temple y valor durante los combates registrados. Lamentablemente, pues no va a ser posible detener al poderoso ejército estadounidense, y va a quedar como una anécdota sobre todo la cuestión relacionada a el batallón San Patricio. El batallón San Patricio son personas de origen irlandés que llegan a la ciudad de Monterrey para intentar detener a el ejército estadounidense. Y entonces lo escuchó bien, hubo entonces personas de otras partes del mundo, en este caso Irlanda, que llegaron a intentar defender el avance de los estadounidenses en nuestro país. La imagen pues tiene que ver con la cuestión relacionada a ver ondeando la bandera de Estados Unidos en la ciudad de Monterrey. Bueno, en este caso de los mexicanos que trataron de detener esta invasión, pues prácticamente podríamos nombrar también el caso de Antonio López de Santana, que pues lamentablemente en este caso, en este evento, sí tuvo un papel pues bastante decepcionante, tomó muy malas decisiones, y una vez que termina una de las batallas, que sería el caso de la batalla de Cerro Gordo, pues va a renunciar y se va a retirar, prácticamente se exilia del país, porque pues va a ser como digamos culpado. Como usted sabe, se culpa a Antonio López de Santana de haber sido derrotado, ¿verdad? Haber sido derrotados por el ejército estadounidense. Y entonces la batalla de Cerro Gordo pues prácticamente es pues ya en rendimiento el fin de esta invasión de Estados Unidos en nuestro país. Vamos entonces con algunas de las consecuencias. Por supuesto, una de las más trascendentales es la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde el 2 de febrero de 1847 pues se va a ceder más de la mitad de nuestro territorio, ¿no? México pierde esta guerra, por supuesto, ya se sabía desde el principio, y aparte a cambio se va a recibir una indemnización de 15 millones de dólares por gastos de guerra. El tratado entonces va a ser la forma en que México se rinde y cede todo ese territorio, ¿verdad?, de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos va a estar dispuesto a pagar una indemnización de 15 millones de dólares. Y bueno, la litografía, la imagen que usted está observando es una de las más emblemáticas
de este evento histórico porque se observa la bandera de Estados Unidos ondeando en Palacio Nacional, que para muchos mexicanos va a resultar traumático el hecho, aunque también habrá que hacer que para muchos mexicanos era prácticamente una forma de salvarse y de terminar con todos los problemas, el ser ya una colonia de Estados Unidos. Otra de las consecuencias pues es el mito que surge de los niños héroes, hecho que sirvió para tapar la forma en que se enfrentó la guerra con Estados Unidos. Y ya entonces cuando hablamos de este evento de la invasión de Estados Unidos en México, pues al final pareciera que importa más los que murieron y que los que murieron pues eran héroes. Aquí importante darse cuenta que pues sí, tal vez no se va a dudar, hay quien duda incluso de la existencia de los niños héroes. Aquí lo importante es darnos cuenta del papel que surgió este mito, ¿no? Sobre toda esta cuestión que gira alrededor de los niños héroes y que al final pareciera lo más importante. Considero que lo más importante de esta invasión es pues prácticamente la forma en que se enfrentó la invasión de Estados Unidos a nuestro país, pero bueno, ahí queda una de las consecuencias, este mito y esta historia de oro, donde pareciera que lo trascendental es la anécdota, porque me parece más una anécdota que otra cosa. Bueno, se trata de unos acontecimientos de la invasión de Estados Unidos a México, se trata entonces de uno de los acontecimientos más negros de nuestra historia. Internamente hubo apoyo hacia los estadounidenses, ya lo decíamos, y externamente pues también hubo casos como el que mencionábamos, el Batallón San Patricio, donde se va a mostrar solidaridad hacia los mexicanos desde el extranjero. Y aquí entonces el balance y sobre todo la consecuencia es que al final pues se va a lograr un poco de unidad nacional. Para algunos historiadores esta invasión va a tener como consecuencia que algunos mexicanos ya comiencen a darse cuenta que lo importante pues es dejar de lado los problemas internos y comenzar a darnos cuenta que lo que necesitábamos como país precisamente era estar unidos. Y bueno, aquí terminaríamos esta presentación. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Chao.